despojado de cápsula, despojado de todo. Simplemente estamos viendo que huesos, las superficies articulares, los meniscos y los ligamentos allá adentro. A ver, yo si esta es móvil, no, esta no es móvil, pero bueno. Para los que estamos acá, viéndolo así de frente, en la mitad de los dos, de entre los cóndilos y la tibia, tenemos los dos meniscos. Estos son los dos meniscos. Ligamento acá transverso yugal, ese que tenemos acá. Y vean que desde la parte anterior alcanzó a ver un ligamento. El ligamento cruzado anterior, ese que está ahí en número 8. El ligamento cruzado. Sí. Sí, el 8, que está ahí en 8. Ligamento cruzado anterior. Veanlo ahí cómo se ve en la parte anterior. El ligamento cruzado anterior. Ya lo vamos a ver ahorita allí en la rodilla, en el preparado normalito. ¿Este qué será? ¿El tendón? Rotuliano. Y vean acá la diferencia de lo que es cóndilo. ¿Cuál será este? Medial y cóndilo lateral. Es más prominente, yo viéndolo desde adelante, el lateral, pero en realidad en tamaño como tal es más grande el medial. ¿Esto? Que fue lo que dijimos ahorita. Ligamento colateral medial, ligamento colateral lateral o peroneo, ¿cierto? Muy bien. En este preparado plástico vean que nada más se ven esos ligamentos y los últimos intracapsulares, que son este grandote que será el ligamento cruzado posterior y este chiquitico que será el ligamento menisco femoral posterior. Ven que en este simplemente se ve eso y ya, no tenemos más. Y ahora vamos a coger bien entonces esta rodilla. Entonces, vean la diáfisis del fémur, cómo es en su parte interna. ¿Qué vamos a tener ahí? Médula ósea, ¿cierto? Hueso trabecular. Cuando llega acá a la epífisis distal ya es un hueso esponjoso, que acá se alcanza a ver. Vean que cuando ya lo empiezo yo como tal a disecar el hueso, ahí vemos hueso esponjoso. Entonces esto se llama como la epífisis distal o inferior, ¿cierto? Esa epífisis distal o inferior, vean acá como si se ve bien los cóndilos. ¿Cuál es el cóndilo? Medial. Si ven acá como si se ve que es más grande el medial que el lateral. Si uno ve este cóndilo medial en la parte de la superficie, vean cómo cambia el cartílago articular. Hueso, cartílago articular. Esto es colágeno, cartílago hialino, colágeno tipo 2. ¿Listo? Aquí entonces, ¿quién va a ir? La rótula. Vean, digamos acá en este, que sí tenemos entonces el fémur con la escotadura, y ahí ¿quién va alojada? La rótula. Muy bien. Entonces vean las superficies articulares. Acá lo vemos muy bien. Cóndilo medial, cóndilo lateral. Acá también lo vemos muy bien. Toda la superficie articular de los cóndilos. ¿Listo? Muy bien. Vean que en medio de los cóndilos encontramos, Ligamento transverso. antes de eso, miren, los meniscos. ¿Cierto? ¿Sí ven ahí los meniscos? ¿Cierto? Miren, dos meniscos. Entonces, este espacio que está generado entre esos dos cóndilos y los dos platillos, ¿cómo dijimos que se llamaba? Esta articulación completa, la fémoro-tibial. Dos cóndilos, dos platillos, y entonces ¿qué tipo es? Articulación bicondilia. Vean entonces el tipo de movimiento y vean cómo, quiero que vean cómo se desplazan los meniscos. Vean ustedes acá. ¿Sí ven cómo se desplaza ese menisco hacia atrás? ¿Sí ven cómo se desplaza el menisco? ¿Cuál se está desplazando más? El lateral, como dijimos ahorita, vean. Vean ustedes acá. Cuando yo flexiono, vean cómo tracciona hacia atrás los meniscos. E incluso el medial sí se mueve también, pero se mueve más poquito. No sé si lo alcanzaron a notar. ¿Sí? Muy bien. Entonces, debajo de esos dos meniscos, ¿qué hay? El platillo como tal tibial. Y si ustedes ven, también está cubierto por cartílago. Sí. Ahí se ve que está cubierto por cartílago hialino, ese platillo tibial, ¿cierto? Muy bien. Entonces, si yo llego y la cojo igualita como está esa rodilla, en extensión, ¿cuál es el único ligamento que voy a ver ahí, de frente?
Bueno, perdón, en medio como tal de los dos cóndilos, el cruzado anterior. Entonces que no se nos olvide cómo vemos al ligamento cruzado anterior. ¿Qué es lo que yo les decía que de las funciones importantes de este? Entonces, que me limita, vean, si esta es la tibia y este es el fémur, me limita este movimiento, que la tibia se vaya hacia adelante. Si ven que yo intento tirar la tibia hacia adelante y no me deja. Igual, si yo intento tirar la tibia hacia atrás, tampoco me deja. ¿Quién? El ligamento cruzado posterior. Entonces esto sería, en caso de que sí se me fuera hacia adelante, sería un cajón positivo. Uno como llega y hace el cajón, pone a la persona arrodillada, pues con las rodillas flexionadas, cojo acá la tibia y entonces lo empujo hacia atrás o lo empujo hacia adelante. Eso no duele. Pues a menos de que esté lesionado. Si está lesionado duele mucho. La rodilla sí duele mucho. Muy bien. ¿Qué es esto? ¿Epicóndilo qué? Lateral, muy bien. ¿Cómo sé? Porque aquí tengo el peroné, ¿cierto? Entonces, ¿esto qué será? El ligamento colateral lateral. Todos bien, ¿cierto? Ligamento colateral lateral. Y entonces a este lado, ligamento colateral Medial. medial. Vean, sí, es lo mismo, medial o tibial. Si ustedes ven, este ligamento es más en forma de cinta, es más delgado. Mientras que el colateral lateral, si yo lo tomo, literalmente es como un cordón, grueso. Es más corto, mientras que este es más largo, el colateral medial. Entonces, ¿qué movimientos me estaría limitando estos ligamentos? Yo llegaría a hacer este movimiento hacia acá y hacia allá. O sea, moverla, la tibia, en abducción o en aducción. Vean lo fuerte que es el ligamento medial que no me deja. Aquí no tengo el lateral y ese medial solito no me deja ni siquiera moverlo para los lados. ¿Sí ven lo fuerte que es? Yo no lo estoy haciendo suave, en realidad lo estoy haciendo con fuerza y no me deja. ¿Ves? Cuando hacen la maniobra de bostezo, pues a mí me la hicieron. Pues sí, y supuestamente pues que era como un bostezo fisiológico, pues porque sí había como bostezo, pero pues era como normal. Sí. Sí, hay unos grados, hasta 5 o 10 grados más o menos es fisiológico, ya a partir de ahí sí Pero es eso no como patológico. más, pues no es como más maluquito porque pues ya como que... Pero no, es una variante de lo normal. Algunas personas pueden tener eso, sí. El bostezo que les decía, entonces uno llega y coge la pierna acá, este es el fémur, entonces yo llego y cojo la pierna, bloqueo algún lado, este o este lado, lo bloqueo y trato de tirar entonces la tibia hacia el lado contrario. Si se me abre, pienso que hay lesión de este ligamento, y si bloqueo acá y la tiro hacia el lado externo y se me abre, pienso que hay lesión del otro ligamento. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, ya tenemos, vean, ligamento acá también en este preparado, colateral lateral y ligamento colateral medial. Y vean acá muy bien también epicóndilo, cómo se inserta hasta el cóndilo. Epicóndilo medial al cóndilo medial. Epicóndilo lateral a la cabeza del fémur. ¿Cierto? Muy bien. Ahora, ¿qué es esto? Tendón rotuliano, muy bien. Entonces acá lo tenemos. No, todavía no. Tendón rotuliano no. Llamémosle de otro nombre. Este de acá abajo sí es el rotuliano. El que va después de la patela. De la patela hacia abajo sí le llamamos tendón rotuliano. Este de arriba, ¿cómo le llamamos? ¿Tendón del bíceps? Del cuádriceps. El bíceps queda por detrás. Entonces, tendón del cuádriceps femoral. Patela, tendón rotuliano. Siempre en ese orden. ¿Listo? Si yo llego entonces, muchachos, vean. Tengo la rodilla flexionada. Actúa el cuádriceps. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Vean. ¿Sí? Ese es el movimiento como tal del cuádriceps. Y cuando la patela está bien ubicada, perdón. La patela está bien ubicada, vean que me sirve de polea y de tróclea acá a nivel de la escotadura de los cóndilos femorales. Así es como se desliza entonces la patela. Y este es el espacio y la tercera parte de la articulación que llamamos como patelo femoral. Entonces vean acá las superficies, la superficie articular de la patela también en la parte interna. ¿Está cubierta por qué? Cartílago hialino, cartílago articular. Y entonces si ustedes ven, superficie medial, con el cóndilo medial, superficie lateral acá en esta escotadura, en esta polea como tal del fémur. Y vean que está formado en todo el espesor del tendón del cuádriceps. ¿Listo? Muy bien.
Vean una cosa, cuando yo reflejo la patela hacia abajo, este como no tiene patela pues no lo podemos ver, cuando yo reflejo la patela veo que hay un poco de grasa por debajo de ella. Entonces hay una grasa que está detrás de la patela que le llamamos la grasa infrapatelar. ¿Listo? Una bolsita de grasa que queda ahí, o cuerpo adiposo de la patela. ¿Listo? Esta bolsita de grasa. Entonces la grasa sirve aquí para simplemente, digamos que aumentar la congruencia, rellenar el espacio y pues eso se puede acumular de más grasa entre más obeso o más dislipidemia tenga una persona, como en cualquier otra parte. Pero simplemente es como un cojincito de acolchonamiento. ¿Listo? Muy bien. No sé si alcanzan a... Sí, alcanzan a ver acá. A los lados de acá de los cóndilos femorales, vean que está como despojado, como si hubiera estado insertado ahí algo. ¿Qué es esto? El sitio de inserción de la cápsula articular. Hasta ahí entonces se inserta la cápsula. Es decir, acá, para yo poder ver los ligamentos intercapsulares y eso, tuve que despojar lo que lo está cubriendo. ¿Sí recuerdan el que le mostré en Complete Anatomy? Si yo no despejo la cápsula, no puedo ver nada de eso que está dentro. Entonces acá vean, está disecada la cápsula, que vean cómo se inserta anterior y posterior, y entonces yo accedo a ver lo que hay dentro como tal de la articulación, dentro de la cápsula. Vean acá también, puntos de inserción de la cápsula articular, está por acá, ¿sí lo ven? Hasta ahí llegaría la cápsula articular. ¿Listo? Muy bien. Vamos a ver entonces de los músculos que estábamos mencionando, de esos tales refuerzos. Esto es medial. Vean estas tiritas que están llegando acá a nivel medial. Entonces, estas tiritas que llegan a nivel medial, ¿cuáles serán? ¿Recuerdan músculos que habíamos dicho que llegan por acá por la cara medial? Gracilis, semitendinoso, sartorio, y más por detrás ya le va a llegar ¿quién? El semimembranoso. Entonces acá digamos tenemos 2 de 3. 2 de 3 de la pata de ganso. Saltó, gracioso y se tendió. Sartorio, gracilis, faltaría aquí el semitendinoso. ¿Listo? Y hacia atrás vamos a tener ¿quién? El semimembranoso. ¿Listo? Refuerzos a nivel ¿qué? Medial. Y ahora si yo me voy a nivel lateral, aquí nada más estoy viendo que el ligamento colateral. ¿Quién vendría por acá? Vendría la fascia lata, vendría por acá por detrás el bíceps, pero no los estoy viendo pues en este preparado. ¿Listo? Muy bien. Acá. Bueno, cojámoslo ahora sí. A nivel posterior, entonces lo mismo. Voy a ver los dos cóndilos femorales. Dos cóndilos femorales. La curvatura de ellos, ¿cierto? Y en el medio la fosa. Bueno, digamos que todo esto en realidad sí es la fosa poplitea, pero en el medio de los cóndilos la fosa intercondilia. Allá en esa fosa intercondilia, desde la parte posterior, yo voy a ver entonces ¿qué? ¿Qué voy a ver? ¿Qué ligamentos en la parte posterior? El cruzado posterior y el Primero menisco femoral. voy a ver este que está oblicuo y delgadito, femoral. viniendo desde un menisco. Menisco femoral. Menisco femoral Posterior. y luego voy a ver a quién, al ligamento cruzado posterior. ¿Listo? Primero veo al menisco femoral acá en azulito o en agua marina, y en amarillo ya veré al ligamento cruzado posterior. ¿Este? ¿O esto qué es? Verde. Bueno, por eso verde o amarillo. ¿Sí? Si yo llego y flexiono la rodilla, vean acá atrás cómo se me desplazó el menisco. ¿Y por acción de quién? Vean, por acción del ligamento menisco femoral. ¿Sí ven cómo se me está desplazando? Miren acá también desde atrás cómo se me desplaza ese menisco lateral. Miren ustedes desde atrás cómo se desplaza el menisco lateral. A ver, profe. ¿Listo? Como hacia adentro. Cómo se está desplazando ese menisco lateral. Muy bien. Si entonces yo tengo la rodilla totalmente flexionada, ahí sí voy a ver los dos meniscos, perdón, los dos ligamentos, los dos cruzados. Vamos a ponerlo acá en blanco y en azul. Entonces vamos a ponerlo así. Aquí
y acá. Vamos a Castillo, Metzger. Por aquí. En blanquito, ¿cuál crees que sería? No, no sé. No estoy segura. Pasemos. O sea, no son los dos En blanco. cruzados. Sí, pero pues ¿cuál es Entonces el cuál? blanco es el posterior y este es el anterior, ¿no? ¿Será? Castillo, ¿qué dice? Digo que al revés. Y dice que al revés. ¿Por acá qué dicen? El azulito, el anterior. Y el El blanco blanco, el el posterior. posterior. Profe, muestra. Eso dije yo. El blanco el posterior y el azul el anterior. Entonces, de nuevo, volvemos a ti. O sea, el azul el anterior Eso. y el blanco sería el posterior. El cruzado Eso. posterior. Muy bien. Entonces ahí ya quedamos bien. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que no se nos vayan a confundir si les ponemos la rodilla flexionada o se la ponemos extendida, porque si la ponemos flexionada se ven los dos. Y a veces entonces digamos que uno llegue y la pone así de lado y uno dice, "Ay, Pero güey, extendida nada más sería el El posterior. anterior. extendida, si yo lo veo de frente, tú nada más ves el... Anterior. No, El mira, si tú anterior. la ves de frente, nada más ves cuál. El anterior. El anterior. Si uno Ese la pone anterior. extendida de frente, vean que solo alcanza a ver el anterior, totalmente extendida. Ya si yo la pongo extendida Ya hacia se atrás, verían los dos. así veo el posterior. Si yo la pongo flexionada, alcanzo a ver los dos. ¿Listo? Muy bien, entonces vean acá. Esto será la superficie lateral de este cóndilo. Y esta será la superficie medial del cóndilo lateral. ¿Sí ven? Si yo lo pongo así. Si este es el peroné, cóndilo medial, cóndilo lateral, entonces esta será la superficie interna de ambos cóndilos. Pero si ya yo le voy a decir medial o lateral, como este es el peroné, esta será la superficie que lateral del cóndilo medial, esta será la superficie medial del cóndilo lateral. Para que sepan que si lo ven en algún texto, se puede que se los describan así más específico. Punto de inserción del ligamento cruzado anterior, del área intercondilia anterior a la superficie medial del cóndilo lateral. ¿En dónde? En la fosa intercondilia, ¿cierto? Ese sería como el punto exacto. El anterior. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Aquí no lo tenemos, pero... A ver, yo sí... No. ¿Cómo? ¿Qué es esto? La tuberosidad. Tuberosidad anterior de la tibia, ¿cierto? Ahí quien se insertó, el tendón rotuliano. ¿Qué pasa? En algunos casos, de tanto traccionar esa tuberosidad, en algunas personas puede generar una avulsión de esta tuberosidad. Y entonces en una radiografía uno ve que hay un cachito de hueso levantado a nivel de la tuberosidad. Eso es una enfermedad que es avulsión como tal de esa tuberosidad anterior de la tibia por tanta tracción. Eso se va más en los jóvenes. Muy bien. Veamos acá. La tibia y el peroné en su articulación que iría acá. Vean que, como dijimos ahorita, no hace parte de la cápsula articular que vendría rodeando los cóndilos por acá y por acá. No hace parte de la cápsula, pero sí es importante a nivel de la rodilla. Si yo no tengo peroné o tengo este ligamento suelto, en realidad vean cómo se me abre. ¿Sí ven? ¿Qué pasa? Que acá este lado no se me abre. Yo intento abrirlo ahí, no se me abre, pero acá vean cómo se abre ese espacio articular. ¿Sí? Si yo tengo una lesión entonces de, digamos, o no formación o una luxación de esta articulación, ¿qué pasa? Queda abierto el compartimiento, ¿cuál? Lateral. Lateral. Queda abierto el compartimiento lateral. Si yo, digamos, tengo este tipo de lesión, pensemos en que estoy teniendo un tipo de lesión de de adentro hacia afuera. Recuerden que esto es la tibia, este es el peroné. De adentro hacia afuera. Entonces, si yo golpeo acá, ¿qué puede pasar? Que se me abra y se me reviente este ligamento, ¿cierto? Entonces lo que va a pasar es esto. Se me abre y se me puede reventar el ligamento colateral lateral. ¿Y quién queda pellizcado? ¿Sí ven acá cómo está quedando pellizcado el menisco? Menisco medial. Eso sería una fuerza entonces que de adentro hacia afuera. ¿Cómo se llama ese tipo de fuerza? ¿Cómo dijimos que llamaba? En varo. Varo. Fuerza varizante. ¿Por qué? Porque esta es la tibia.
Y llegando hacia abajo, estoy haciendo una fuerza en donde la parte distal de la tibia queda hacia dónde, hacia adentro. Siempre valgo y varo me habla de eso, de la parte distal de la articulación hacia dónde se va. ¿Listo? Para que no se les olvide. Por ejemplo, en el codo, que es cuando uno tiene el codo en valgo, ¿hacia dónde se va el antebrazo? Hacia afuera. Entonces es cuando hay una angulación en donde el antebrazo se va más hacia afuera. Una desviación en valgo, entonces siempre es hacia afuera. ¿Listo? Para que no se les olvide. En la rodilla, en el codo, en todo. Eso significa valgo. Entonces acá como sería una fuerza valguizante o una fuerza en valgo, de afuera hacia adentro. ¿Por qué? Porque ahí sí yo estoy tratando de tirar la tibia hacia afuera. Si yo entro por acá, la fuerza que hará generará de pronto una ruptura del ligamento colateral medial. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿cómo yo hago rotación interna externa? Vean, flexión de la rodilla y entonces acá en flexión vean cómo puede rotar hacia adentro y cómo puede rotar hacia afuera. ¿Sí ven? Flexión de rotación interna, rotación externa. Voy a tratar de hacer rotación en extensión. Vean que no da, está bloqueado. Hacia acá sí da, pero porque no hay peroné. Y así yo cojo peroné, vean. Voy a intentar hacer rotación interna y externa. Muy poquitico, ¿sí ven? Casi que nada. Flexiono y ahí sí me permite movimientos de rotación, perdón, de rotación interna y rotación externa. ¿Sí lo ven ahí? Si yo llego y estoy extendido y quiero realizar este movimiento de rotación, vean lo que va a pasar. Se me está rotando en la cadera completamente, desde acá, desde arriba. ¿Sí? Muy bien. Entonces, imagínense que podamos tener, voy caminando y entonces cae así la persona, ¡tan! Y el fémur se va hacia atrás y estoy realizando un mecanismo de hiperextensión. ¿Qué se me puede lesionar? El cruzado. Cruzado posterior. Incluso en hiperextensión también se podría lesionar el cruzado anterior si es muy traumático. Pero entonces, hiperextensión, cruzado posterior. Si yo hago una hiperflexión, vean cómo quedan de tensos los cruzados. Incluso ese cruzado anterior, vean que se podría lesionar en una hiperflexión. ¿Sí lo ven cómo queda de tenso? ¿Alguien tiene guantes? No, no tienen guantes. Para que lo toquen cómo queda de tenso ese ligamento cruzado. ¿Listo? Muy bien. ¿Cómo le llamaríamos a esta parte? Con una agujita ahí. ¿Cómo le llamaríamos? Por aquí. Sí, es un menisco, pero la parte específica del menisco. El cuerno anterior. Cuerno anterior del menisco. lateral. Lateral, muy bien. Entonces si uno lo llega y lo pone por acá y se los pone, digamos, en esta parte. Bueno, digamos acá sería entonces el cuerno posterior del menisco lateral. Listo, para que reconozcamos bien las partes. De repente, si en el parcial nos ponen específicamente ese punto, no sería el menisco, sino el cuerno anterior. Cuerno anterior del menisco. ¿Cómo sería entonces? ¿Dónde lo pondrían si fuera el menisco como tal? Sería acá en el medio. O también podrían decir cuerpo del menisco. ¿Ves? Pero si ya se les pone un extremo como tal, ahí sí toca decir que es el cuerno, anterior o posterior. A ver, yo si acá se alcanza a ver, bueno, vean. Aquí sí se alcanza a ver y a delimitar algo muy importante. Vean que hacia afuera es más gordito ese menisco que hacia adentro. Se alcanzan a ver cómo se adelgaza. Dentro como tal los meniscos son bien delgaditos. Y vean que afuera es más grueso, lo que yo les decía que se iba adelgazando. Entonces tenemos un borde periférico que es más grueso, mientras que tenemos un borde central que es mucho más delgadito, simplemente como una telita. ¿Sí lo ven? Mira el borde periférico como es de grueso y el borde central en realidad como es de delgadito. ¿Sí lo vemos ahí? Muy bien. Vean los traumas rotacionales, cuando decíamos que, digamos, caemos con la pierna hiperextendida y yo llego y hago un movimiento de rotación, ¿ahí quién me está sufriendo? Ligamento cruzado anterior. No sé si alcanzan a ver cómo queda ahí literalmente casi que a punto de romperse, queda ahí en ese mecanismo de torsión. Si uno lo toca y hijo de pucha, ya está casi que mentiras, tampoco se va a romper pues con esa fuerza que le estoy haciendo, pero listo, muy bien.
¿Qué es esta parte específica de acá? Vean cómo está. Fosa intercondilia. Ahí sería la fosa intercondilia, muy bien, porque vean que no estoy señalando ninguno de los dos ligamentos, sino en realidad el espacio como tal que está entre ellos, la fosa intercondilia de los dos cóndilos. Perfecto, muy bien. Ah, bueno, el transverso no se los he mostrado. El transverso en el que mejor se ve es en el que tiene el doctor Juan Camilo, en el que es más blanquito, pero en realidad aquí sería este. Ligamento transverso o yugal. Miren que estaría uniendo los dos meniscos en la parte anterior. Pero se ve mejor, como les digo, en el que tiene el doctor Juan Camilo. Vengan, se los muestro allá también para que lo vean. Ese sería el ligamento transverso que está uniendo los dos meniscos por su cara anterior. ¿Listo? Ligamento transverso o yugal. Vale. Muy bien. Y acá, en este ya sí no se ve tan bien. Muy bien. Bueno, van a ver que en algunos textos les señalan que hay un músculo que está muy adherido a la tibia, perdón, a la tibia no, al fémur, y muy pegadito acá a la rótula, quedando por debajo del tendón rotuliano, y algunos autores le llaman a esta parte del músculo el músculo articular de la rodilla, para que sepan esto. También algunos autores entonces a esto le llaman el músculo articular de la rodilla, porque vean que ahí es una fibra muscular, no es totalmente el tendón y está íntimamente adherida al fémur y llega también a la patela. Hace, digamos, parte como tal del complejo del cuádriceps, sí, pero algunos lo llaman distinto y le ponen, digamos, como nombre el músculo articular de la rodilla. ¿Listo? Para que sepamos eso. Muy bien. ¿Cómo se llama la parte donde llega el tubérculo, perdón, el tubérculo no, donde llega el músculo aductor, el aductor magno, donde llega acá a la parte del fémur? ¿Cómo se llama? ¿Recuerdan? Tubérculo del Los tubérculos del aductor, veanlo acá. Tubérculo del aductor, tubérculo del aductor. Entonces, estos músculos, que son los músculos aductores que vienen por la región medial, me van a realizar cierto refuerzo también a lo que es la rodilla. Entonces vean que son muchos músculos los que están también reforzando. Es decir, la rodilla, como es, digamos que despojada de ligamentos y despojada de todo, es muy inestable. Si ustedes llegan y cogen un fémur y cogen la tibia y la ponen, no se les va a quedar en el sitio. ¿Cómo le da estabilidad? Ligamentos intracapsulares, ligamentos extracapsulares, la cápsula, refuerzos de esa cápsula, tanto anterior, medial, lateral, posterior. O sea, vean todo lo que tiene que tener aledaño a toda la rodilla para que se pueda reforzar. ¿Listo? Muy bien. De lo que vemos acá, ¿qué les ha quedado dudas? ¿No? ¿Todo bien? Muy bien. Si yo tuviera, digamos que este tipo de lesiones un poco más profunda, un poco más acentuada, ¿sí ven estos huequitos que tiene acá? ¿Eso qué es? Probablemente en este preparado es por efecto como tal de el formol, de bueno, todos los tratamientos que se le han hecho. Pero si esto yo lo viera en una persona viva, sana, sería indicios de ¿qué? De lo que le llamamos la artrosis, osteoartrosis. ¿Qué es? Degeneración del cartílago articular. ¿Qué pasa si yo sigo de ahí para abajo? ¿A dónde llego? Al hueso, a eso le llamamos hueso subcondral, el que está por debajo del cartílago. Y esa degeneración de los cartílagos es la que con el tiempo va generando ¿qué? Dolor, limitación para la movilidad. Cuando
Eso es lo que se le dice la hiperpresión de rótula. ¿La qué? Hiperpresión de rótula. Eso sería una patología en donde hay un aumento como tal de la rótula. Pero puede ser por eso o simplemente por la edad también, por el desgaste. Pero no tiene nada que ver con el desgaste de la articulación. Sí, del sí, cartílago. sí, puede, tiene todo que ver por el mecanismo como tal que está realizando tanta presión ahí, deslice, entonces ¿qué va generando? Un cizallamiento entre los dos cartílagos y puede generar la artrosis. Lo otro, imagínense que ustedes tengan 200 kilos teniendo que ser soportados por esta parte. Imagínense 200 kilos ahí cizallando y dele. ¿Eso va a qué? Malgastando los meniscos y en última instancia pues vaya a desgastar las superficies articulares. ¿Ustedes qué dicen? ¿Los meniscos se ven en radiografía, sí o no? En la radiografía no puedo ver meniscos. Entonces, ay doctor, que haga una radiografía para ver cómo tengo los meniscos. No, eso no sería la imagen de elección. Con una radiografía de la rodilla uno le da mucha información, pero no le da información sobre ligamentos, sobre meniscos. Ya ustedes después verán que la que me da más información de todos estos tejidos blandos es la resonancia. Pero las resonancias son más caras y uno no se las puede hacer a todo mundo. Por eso uno como médico entonces debe aprender las maniobras para sospechar y decir, no, en realidad sí yo creo que tiene una lesión de tal ligamento, ahí sí le tengo que mandar una resonancia. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué otras dudas tenemos de rodilla? Yo creo que acá es todo lo que vemos de rodilla. Ah, bueno. A ver si acá, listo. Este no se lo había mostrado. En la vista posterior dijimos que el ligamento colateral lateral no estaba unido al menisco. Vean que aquí se ve literalmente el espacio que hay entre el colateral lateral y el menisco. Pero por ahí atraviesa un tendón. Este tendón es el tendón del músculo popliteo. ¿Listo? Véanlo acá, así. Vista posterior, tendón del músculo popliteo. ¿Cómo lo reconozco? Porque es el que pasa por dentro del ligamento colateral lateral y me lo separa como tal, vean, del cóndilo, me lo está separando. Este entonces será el músculo popliteo, tendón del popliteo, que irá hacia atrás y se viene insertando de esta forma, desde la tibia en la parte posterior al fémur. Este músculo popliteo es muy importante porque me actúa cuando yo voy a empezar la flexión de la rodilla. Este músculo llega y me la desbloquea. Me voy a explicar. A ver, yo veo si en este se alcanza a ver. No, de pronto no se alcanza a delimitar muy bien acá en esta parte, pero cuando uno llega y extiende totalmente la rodilla, hay un mecanismo de bloqueo de la tibia en extensión, en donde la tibia hace una rotación interna y queda, digamos que totalmente la rodilla bloqueada. Es decir, cuando hay una extensión no puedo realizar movimientos de abducción-aducción, tampoco de rotación interna, tampoco de rotación externa. Ya ustedes en sus casas o si quieren en este momento lo hacen, de que se van a ver que cuando ustedes extienden la rodilla, la tibia rota internamente a lo último para quedar en ese mecanismo de bloqueo en extensión. Y el popliteo lo que me hace es desbloquearme la rodilla. Está sonando, ¿cierto? Entonces ese músculo popliteo lo que me hace es que desbloquearme la rodilla en extensión para poder yo realizar esos movimientos. Hay personas que dicen que cuando van caminando sienten de que la rodilla la sienten pegada, de que como que se les bloquea. A veces puede ser por patología de este músculo popliteo porque no realiza ese movimiento de rotación inicial para desbloquear la rodilla. Es importante ese músculo entonces popliteo para iniciar ese movimiento de flexión de la rodilla. Si este músculo no está bien, puede generar un bloqueo como tal de la rodilla. Ellos sienten como que tengo bloqueada la rodilla y así literalmente dice. ¿Listo? Muy bien.
Hola. El popliteo oblicuo y anterior. No, en este, yo escuché también que el doctor los está mencionando. Acá no los tenemos porque tendría yo que ver bien la parte como tal de la cápsula para poderlo ver. Como acá en ninguno de los dos tengo nada de cápsula, entonces no lo podría ver. Pero sí sé que desde el peroneo viene uno y desde el músculo del semimembranoso viene el otro. Digamos que en este caso el vestigio inicial sería este, ¿cierto? Pero acá no lo estamos viendo completamente. ¿Por qué? Porque no tengo la cápsula y no tengo bien la forma de ver los dos. ¿De este? Muchachos, bueno, yo los tengo que dejar acá, que yo entro a turno por allí a las 9, entonces por aquí hasta aquí llegamos. ¿Ves?